Bendito es el Todopoderoso. Vamos a hacer una oración e iniciamos el Sidur. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, Yahshua, nuestro Mesías. Muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Veo, amén. Exaltemos al Eterno, porque Él vive. Yahshua Mashiach que vive. Yahshua Mashiach que vive. Yahshua Mashiach que vive. Aleluya. 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 Bendito es el abacados. Voy a pasar de este lado del altar, amado Sajín. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Tomen asiento, por favor, hermanos, hermanas. Yo sigo insistiendo, suscríbanse al canal. Los que no se han suscrito, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora que se puede, repito. Y compartan el video. Denle me gusta. Eso YouTube lo toma en cuenta mucho. Y yo no monetizo los videos. No me interesa el dinero, me interesan las almas que conozcan la verdad de Yahshua. Aleluya. Bueno, muy bien. Miren, en la página gozoypaz.mx hay varios libros. Por ejemplo, está este de Pesaj, hecho por la Morá Gaby, para que ustedes descarguen los libros de los niños. Aquí está el código QR. No nada más es este libro, hay muchos otros más, ¿de acuerdo? El libro principal, por así decirlo, de la congregación, que es una congregación virtual. Ya no tenemos un lugar físico donde reunirnos. Es este libro, Estudios de la Torah. Aquí encontrarás qué es el Shabbat, cuáles son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, qué se debe comer, etc. Inclusive hablo del gran rescate, que es el Natsal, ¿de acuerdo? Este tríptico es importante, ya se está repartiendo en varias partes del mundo, en varios idiomas, y entonces el tríptico, aquí está el código QR para que lo escaneen, ¿sí? Tiene las fiestas de este año y varios temas. Entonces, es que se dio un tema que le titulé de vida o muerte, ¿de acuerdo? Ahora, atención, ya nos ha rebasado más, por así decirlo, que van hablando más y más almas que quieren saber de la Torah. Entonces yo les recomiendo descargar los libros, ver un video que le titulé Oración Poderosa de Liberación y Rompimiento de Ataduras. Oración Poderosa de Liberación y Rompimiento de Ataduras. Y sigan las instrucciones que ahí di en ese tema y van a ver cómo les va a ir muy bien en la vida. Sí, porque es la Biblia la que habla ahí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Gran fiesta de Shavuot, jueves 21 al viernes 22 de mayo. Sí, jueves 21 de mayo al 22 de mayo. Vámonos preparando, hermanos, falta poco tiempo. Y bueno, pues yo insisto que el tiempo ya es muy corto y que no estoy vacilando, ya se está acercando el tiempo. Recuerden que el 2 de agosto de este año 2026 va a ser un eclipse total solar, y el sol se pondrá como tela de silicio. Entonces ya se puso la luna de sangre el 3 de marzo. Y luego viene el eclipse el 2 de agosto. Y entonces se cumplirá la profecía del capítulo 6, verso 12 de Apocalipsis. Y entonces vamos ya rumbo a la recta final, ya el final. Bueno, pero no nos vamos a poner tristes, vamos a seguir trabajando hasta que Yahshua diga, aleluya, y todos. Vamos al Salmo 20, hermanos, vamos a leer el Salmo 20, ¿de acuerdo? Cuando lo tengan, me gritan desde Australia, ahí en Alaska, etcétera, en la Patagonia Argentina, me gritan aleluya, y yo los voy a oír desde acá. Eso, muy bien, Salmo 20. Yahweh te oiga en el día del conflicto. El nombre de Elohim de Jacob te defienda, te envía ayuda desde su Mishkan y desde Zion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla con todo tu consejo, y nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Elohim, conceda a Yahweh todas tus peticiones. Un salmo muy bonito del rey David. 6. Ahora conozco que Yahweh salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y en
y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahweh, nuestro Elohim, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Yahweh, salva Yahweh, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. En el nombre de Yahshua Mashiach sellamos la oración, amén, mi amén, y aplaudimos porque es Shabbat, es fiesta. No hay un día más hermoso que el Shabbat. Tú lo vas a ir sintiendo en tu corazón en cuanto vas guardando más la Torah. Vamos al libro de Coelet, que es el libro de Eclesiastés, traducido como Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Y Coelet quiere decir el que congrega mucha gente. Él congregaba, el rey Salomón empezaba a hablar y congregaba a mucha gente. Un verdadero sabio, porque recuerden que el don de sabiduría es un don del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yahweh, y eso le pidió Salomón a Yahweh, que le diera sabiduría, y le dio sabiduría. El libro de Eclesiastés, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, ya está en este canal todo el estudio del libro completo. Pero en este caso vamos a estudiar 2 versos nada más. Eclesiastés capítulo 12, búsquenlo, y los 2 últimos versos, el 13 y el 14. Repito, Coelet 12, verso 13 y 14. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a leerlos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esos 2 versos somos los que vamos a estudiar hoy. Y por favor, subráyenlos con amarillo. Si no lo tienes, hazlo. Yo tengo uno, son nada más el verso 13, pero también el 14 lo vamos a estudiar hoy. Sí, de acuerdo. Entonces subráyenlo y pónganle rojo abajo para que resalte a la vista. Y así aprende uno más. Es una mnemotecnia, ¿sí? Para aprender más. Muy bien. Ahora voy a ministrar y ya leímos los versos, ¿verdad? Bueno, el rey Salomón resume sus reflexiones sobre la vida y la vanidad de los esfuerzos humanos con una poderosa exhortación y una declaración sobre el juicio divino. Ahora, yo de la voz, pues a veces voy mejor, a veces no tanto. Entonces, para no forzar mi voz, ya no voy a volver a repetir lo que yo diga. Por eso me voy a ir despacito, cuando se pueda, ¿verdad? Porque hay temas muy largos, muy extensos, muy bonitos, sacados de la Biblia. Entonces, lo que yo voy a hacer es irme, si no les diera tiempo a anotar, revisen el video después, ya que está subido a YouTube, ¿sí? Y ya anotan lo que les faltó, ¿de acuerdo? Pero aquí nada más quiero hacer dos aclaraciones. Uno, el rey Salomón fue salvo. Él se arrepintió de todos sus pecados. Recuerden que él ofreció incienso a dioses falsos por las múltiples esposas y concubinas que tenía. Entonces eso le contó como pecado, pero lo perdonó el Eterno porque había hecho una promesa, Yahweh, nuestro Elohim, con el rey David, su papá, padre del rey Salomón. Sí, entonces las promesas que el Eterno hace, las cumple. Él no es como nosotros, y nosotros debemos de aprender a cumplir nuestras promesas. Entonces, él hace esta reflexión. La vida, la vanidad, vanidad de vanidades, ¿se acuerdan? Sí. A veces nos esforzamos mucho por tener algo y resulta que no es suficientemente valioso ante los ojos del Eterno el esfuerzo que hagamos y nos estamos desgastando en algo que no sirve para nada. Pero entonces desgastémonos en algo que sirve para vida eterna. ¿Qué? Estudiar la Torah de Yahshua y llevarla por obra. Aquí lo dice, guardar los mandamientos. ¿Qué más? Trabajar para llevar el sustento a la casa. Nada más.
y cuidarnos, lógico, etcétera, etcétera. Pero no hay que esforzarse. La gente se pone a trabajar de más con tal de tener para más licor, para más droga, para más esto, para más el otro. No, eso no. Hay que trabajar para el sustento, ¿sí? Y lo primero es Yahweh. Ahora voy a empezar a ministrar el verso 13. El verso 13 presenta la síntesis de todo lo que ha hecho, o todo lo que ha dicho en el libro de Eclesiastés. Él lo resume en esto, todo, lo resume, es una síntesis. Fíjense cómo dice, el fin de todo el discurso oído es este, o sea, porque había una multitud y él fue diciendo de memoria o sabiduría que le venía del Ruach HaKodesh y alguien lo fue transcribiendo. ¿Me doy a entender? Y entonces él presenta la síntesis de todo lo que ha dicho en el libro. Ahora, después de meditar, ¿qué es meditar? Quedarse tranquilos pensando sobre lo que hemos hecho, ¿sí? Y yo decía en varios libros, por ejemplo, sobre todo en el libro de Eclesiastés, decía yo que ¿por qué el Eterno permitió si Él no consiente el adulterio, el concubinato, todas esas cosas? Pero el Eterno permitió que el rey Salomón cometiera todo eso para que viera que aunque tuviera muchas mujeres, mucha riqueza y todo, nada llena al hombre como el amor de Yahweh y amar a Yahweh guardando sus mandamientos. Por eso el Eterno permitió eso. Y por eso el rey Salomón decía, vanidad de vanidades. Vean eso, ese libro está en este canal todavía. Apúrense, por favor. Muy bien, bueno. Entonces, después de meditar sobre la inutilidad de la riqueza, la sabiduría, pero la sabiduría no de Yahweh, sino para hacer el mal, el placer y el trabajo debajo del sol, ¿sí? El sabio rey Salomón llega a una sencilla pero profunda conclusión. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. A ver, ciertas cosas sí las voy a repetir porque son importantes. Bueno, todo es importante. Entonces, a ver, la inutilidad de la riqueza. Yo nunca he visto un rico que sea feliz. Todos viven amargados, resentidos consigo mismos, con su familia, divorciados, etc. Yo no conozco un rico feliz. También meditó sobre la inutilidad, o sea, lo inútil que es la sabiduría para hacer el mal. Porque en el libro de Isaías dice, mi pueblo es sabio para hacer el mal. El placer, cuando no es en el plan de Elohim. Cuando no es en el plan de Elohim, en el plan de Dios, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. Cuando no es en el plan de Elohim, no hay placer. Es inútil. Y el trabajo debajo del sol, pero no se refiere a un trabajo normal, de trabajar 8 horas, así como nosotros tenemos que tener 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir y 8 horas de esparcimiento, pero sano, yendo a correr, leyendo un buen libro que es mejor que la Biblia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él vivió mucho, muy intensamente, pero llega a esa conclusión. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos y serás feliz. Serás feliz. Ya decíamos que nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, quien es Yahweh mismo encarnado, eso lo sabemos porque lo dice la Biblia. Y entonces, de nada sirve trabajar, yo conocí mucha gente que trabajaba muchísimo, acumuló cierta cantidad y murió joven. Conocí, por ejemplo, a una persona, no digo nombres, acumuló una gran fortuna y murió a los 35 años. ¿Para qué? Ahora, ¿dónde está? Porque nunca quiso Torah, nunca quiso guardar los mandamientos del Eterno. Entonces, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos y que serás feliz en todo.
Entonces, en pocas palabras, dice el rey Salomón, eso es el todo del hombre. Y cuando dice, ese es el todo, vean como dice aquí, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa eso? Del todo. Es el deber, ponle ahí, igual el deber de todo hombre. El deber de todo hombre es teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento de la Torah, para los que son mercaderes, no tener pesas falsas, ¿verdad? Kilos de 800 gramos, pues eso es una truanería, etc. Entonces, ese es el deber del hombre, temer a Yahweh y guardar sus mandamientos. Ahora, la verdadera finalidad, hermanos, y el sentido de la vida, porque es algo que yo le preguntaba al Eterno, permíteme plasmar con esta pluma y estas hojas blancas para el tema que les voy a dar en 8 días, primeramente el Eterno. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago yo aquí, Padre? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estamos aquí todos como comunidad, etcétera? ¿Sí? Entonces, muchos no le encuentran sentido a la vida, les parece todo insatisfactorio, dicen, esto no me satisface y por eso buscan otro placer y otro placer terrenal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parece que ellos solamente se fijan en los placeres terrenales, pero eso no lleva vida eterna. Y entonces, lo que se trata es que si tememos a Yahweh y guardamos sus mandamientos, nos encontramos finalmente en una relación correcta con nuestro Creador. ¿Quién es? Yahweh, Yahshua. Porque en Juan 1.3 eso dice, el Creador de todo es Yahshua, por medio de su soplo. Ahora, el verso 14, de ahí de Eclesiastés capítulo 12, el verso 14 es el juicio final, ponle ahí. El verso 14 es igual a juicio final. Una cosa es el verso 13 y otra cosa es que es un consejo. Y el verso 14 es igual, ponle ahí, juicio final. En esta Biblia yo no lo tengo así, pero lo voy a poner así, igual, juicio final. ¿De acuerdo? El juicio final va a ser el del gran trono blanco. ¿Cuándo va a suceder? Después del milenio. No antes. Después del milenio, después del reino milenial de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Digo todo eso porque hay hermanitos que están aprendiendo con nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podemos decir de este verso 14? El juicio final. Miren, este verso proporciona motivación, o la motivación para seguir la conclusión del verso anterior. Porque aquí el rey Salomón introduce, inspirado por el Ruach HaKodesh, el concepto de la rendición de cuentas universal. Va a ser una rendición de cuentas universal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este verso 14 proporciona la motivación. O sea, que tú te motives antes de que llegue ese juicio. ¿Por qué llegará? Para seguir la conclusión del verso 13. Entonces, teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, eres salvo por gracia, lógico, porque aquel que guarda los mandamientos es porque ya es salvo por gracia. ¿Sí? No somos salvos por obras, pero no se agarren de ahí nada más para decir ya soy salvo por Yahshua y se acabó. No, tienes que guardar los mandamientos, si no, ¿cómo le demuestras que le amas? Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Es un verso que continuamente lo he ministrado. Ahora, del verso 14, la declaración, Yahweh,
Yahshua traerá toda obra a juicio. Toda obra, toda. Incluyendo toda cosa, entre comillas, encubierta, porque para Él nada hay encubierto. O sea, toda cosa secreta. Si haces cosas en secreto, pensando que no te ve el Roe, etcétera, etcétera, o un hermano, etcétera, etcétera, pero te está viendo, nos ve el Eterno. Yo vivo así mi vida, y se puede, hermanos. Yo vivo así mi vida, cuando voy en la calle, cuando estoy haciendo mis temas, cuando estoy consultando a algún paciente, etcétera. Digo, en ese momento me está, pero no todo el tiempo estoy diciendo, en ese momento me está viendo Yahweh y no voy a hacer cosa mala. No, ya sé que no tengo que hacer cosa mala. Eso ya lo tengo bien claro. No tengo ninguna intención de pecar. Entonces, a ver, esa declaración, esa sí hay que temerle, pero no de miedo, sino estando en santidad. Yahweh traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa encubierta, entre comillas, o secreta. Ahora, atención, mucha atención, escuchen. ¿Cuál es el alcance de todo esto? Porque ya vemos que en la Biblia un verso se pueden sacar 1.000.000 de temas. Así de fácil, créanmelo. ¿Cuál es el alcance? El juicio de Yahweh cubrirá tanto lo bueno como lo malo. O sea, lo malvado, lo injusto. Anótenlo. Entonces, si hicimos cosas que no eran correctas, ya nos arrepentimos. Marcos 1:15. Ya nos apartamos de los pecados. Proverbios 28, verso 8 o 9. Sí. ¿Sí? Ya no pecamos. Nos comportamos como Él quiere. Guardamos sus pactos, el Shabbat, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tiene un alcance tremendo que de esto se burla ahorita la gente, pero que tendrá consecuencias si no se arrepiente. Ahora, en esencia en sí, porque todo libro de la Biblia tiene una esencia, en esencia el libro de Eclesiastés, Coelet, que significa el que congregaba a mucha gente, tras demostrar que la justicia y la satisfacción no son siempre evidentes bajo el sol en esta vida, el Eterno de todas maneras destapará todo. Entonces, a ver, el libro de Eclesiastés en su esencia demuestra que la justicia y la satisfacción en lo que el Eterno ha dispuesto no son siempre evidentes bajo el sol en esta vida. Pero de todas maneras el Eterno toda obra buena o mala la va a sacar. Y entonces concluye el rey Salomón, señalando la perspectiva eterna, donde se hace, o se hará más bien, un ajuste de cuentas completo por todas las acciones humanas. Anoten eso. Va a haber un ajuste de cuentas, quiera la gente o no, y este tema no es para asustar, es para que a tiempo te arrepientas. Porque si tú te arrepientes, hay varias promesas en la Biblia. Dice, por ejemplo, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Nunca más. El Eterno perdona, y perdona de veras. Pero si la persona no se arrepiente, todas esas cosas que ha acumulado, malas, las va a sacar a la vista el Eterno. En el Salmo 50 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto era yo como tú, pero te reprenderé y lo pondré delante de tus ojos, como una película, la vida completa. Tremendo, qué vergüenza. Mejor arrepentirse, ¿verdad? Ahora, atención. Me llama la atención mucho que hay un mensaje central. El mensaje es una llamada
a la acción. Anótenlo, eso me gusta mucho. Es una llamada a actuar, a decir, dejo el pecado. Y entonces eso se vuelve una advertencia. Sí, es una llamada a la acción, pero eso se vuelve una advertencia. Es como si dijera, no es como, es que dice Yahweh así, te estoy advirtiendo con tiempo que toda cosa buena o mala la voy a sacar. Aún sea secreta, aún pienses que no te vi, que estabas escondido en un búnker viendo no sé qué, viendo eso, haciendo esto, todo lo voy a sacar. Tremendo. Entonces mejor arrepentirse, hermanos. La vida es muy corta. ¿Qué es comparado 70, 80 años, que es la generación, como marca el Salmo 80, si no mal recuerdo? ¿Qué son 70, 80 años? Comparado con la eternidad. Y fíjense, la vida es corta y misteriosa. ¿Pero qué quiero decir con misteriosa? Que es vanidad. Todo es actuado. Al menos los santos y las santas no actuamos. Pero la vida es una actuación. Es como ir al teatro. Si uno va, por ejemplo, todo es actuado, toda es actuación. Hay una serie que le titulé Cosmos y van a encontrar una riqueza ahí porque me basé a la Biblia para explicar lo que es el cosmos. La gente vive en cosmos. Salen tenis de moda para hacer deporte, pues lo mismo puedes correr con unos que con otros. Claro, hay tenis más cómodos, ¿verdad? No digo que no. Pues busca los cómodos, pero no busques los de marca de que te van a costar un ojo de la cara, es un decir. Pero la cosa es hacer ejercicio, deporte. Y recordemos que el ejercicio para poco aprovecha. Eso dice Pablo. Porque si no se vuelve uno ególatra. Y entonces por eso hay tantos espejos en los gimnasios y demás. Ya eso todo lo he explicado, ¿se acuerdan? Entonces la vida es corta y misteriosa. ¿Pero qué digo con misteriosa? Vanidad. Todo es vanidad. Pero en lugar de caer en error, la respuesta es fácil. En lugar de caer en pecado o error, la respuesta es fácil. ¿Cuál es la respuesta? Obedecer a Yahweh en el presente de ya, porque un día todos tendremos que rendir cuentas por todo lo que hemos hecho en esta vida. Nada más hay una sola vida. Hebreos 9:27, porque de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Nunca dice que se va a reencarnar en un oso. ¿Sí? ¿Cómo? No dice eso. No. Entonces, la idea es esta, que ahora, hermanos, estos dos versos son para temblar, pero para los que ya guardamos Torah y decimos, pues sí, hay que entenderlos muy bien y practicarlos. Entonces, una llamada a la acción, pero es al mismo tiempo una advertencia. Te estoy advirtiendo a tiempo, dice Yahweh, que toda cosa buena o mala, por muy oculta que esté, yo la voy a sacar. ¿Cómo evitamos eso? Estar bajo el talí de Yahshua, pedirle perdón y guardar sus mandamientos. Por eso el rey Salomón, sabiamente inspirado por el Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, por eso el soplo del Altísimo, primero empezó con el verso 13, lógico, y el verso 14, pero en el contexto me refiero, no en el número. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá, ahí va la acción. La acción es que te arrepientas, guarda los mandamientos. Y la advertencia, porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y es que a mucha gente no le ha dado tiempo de arrepentirse porque no ha querido. No es que no le haya dado tiempo,
pero de repente un infarto. Entonces la frase, teme a Yahweh, sí, es el temor a Yahweh. Eso es la llave, hermanos, ese verso 13, porque para todo necesitamos una llave. Una llave para un candado, una llave para abrir una puerta, una llave para el carro, el coche, todo se mueve por llave, ¿sí? Entonces, esto es la llave para entender la conclusión, no solamente del libro de Coelet, de Eclesiastés, sino de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días en un tema que le titulé El plan de Yahweh. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, para ti, para ustedes, para nosotros. ¿Lo estamos cumpliendo bien? Porque de eso también daremos cuentas. Como Roim, ministrar familia por familia. ¿Sabemos qué están haciendo las familias? Porque eso también lo va a tomar en cuenta el Eterno. Todo. Entonces, esto es de la llave para entender toda la Biblia, no nada más Coelet, pero bueno, en este caso Coelet. Y es un concepto fundamental en toda la Biblia, en toda la Biblia, en todo el Tanaj, especialmente en los libros de sabiduría como Proverbios. Ya también expliqué algo de Proverbios también en este mismo canal. Entonces, el temor a Yahweh, hermanos, hermanas, va mucho más allá del simple miedo o terror. El temor a Yahweh va más allá del simple miedo o terror. Va más allá. Ahora, mucha atención. Se trata, hermanos, hermanas, de una profunda combinación de adoración y obediencia activa. Muchos cantan muy bonito, tienen muy buena voz y además cantan a gritos, digo no a gritos, pero se les oye bien su voz, pero en la obediencia están perdidos. Entonces eso no funciona. Porque el rey, o sea, a quien llamamos Señor, que es Yahweh, es porque le obedecemos. No puede ser Salvador y no Señor. O no puede ser Señor y no Salvador. Es Señor y Salvador. Mashiach, Yahshua. Entonces, esto que hemos visto en el verso 13 y el verso 14 habla de adoración. Es una combinación de adoración y obediencia inmediata, es decir, activa. Entonces se reconoce, así solamente se reconoce su majestad de Yahshua. ¿Cómo qué? Porque si una persona está cegada, se reconoce que es todopoderoso. Y si es todopoderoso, sabe nuestras cosas ocultas. Lo que no quisiéramos que saliera a la luz. Bueno, pero ahora sí queremos que salga a la luz porque ya no pecamos. Queremos que salgan nuestras obras buenas, de compartir con los pobres, ayudarlos, bendecirlos, ayudar al enfermo, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces reconocemos que Él es todopoderoso, que es soberano. Soberano, ¿has oído? Estado libre y soberano de Puebla, ¿has oído eso? Bueno, es porque soberano quiere decir que se manda solo. O sea, en este caso el Eterno no tiene un superior. No, Él es Hayá, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Sí? Entonces soberano, todopoderoso y representa la santidad. Todos sus atributos representan la santidad de Él. ¿De quién? De Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Entonces, si yo creo en Yahweh y digo, sí, Padre Todopoderoso, soberano, estoy reconociendo que Él es 3 veces Kadosh, 3 veces santo. Así dicen los serafín.
santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y eso está en el libro de Isaías, ¿sí? Cuando un serafín toma un carbón encendido del altar y lo pone en la boca. No, eso es simbólico, no para quemarle la boca, por favor, no. No, para que hablara palabras de Yahweh. Y qué profeta, el profeta Isaías. Y todos los profetas que vemos en la Biblia. Entonces, a ver, la idea es esta, hermanos, la idea es esta. Se me vienen tantas ideas, pero una de ellas es esta. Es el asombro que experimentamos ante su poder como creador y juez del universo. Juez, verso 14. Toda cosa buena o toda cosa mala. Él es soberano, todopoderoso, representa su santidad, quien es Él. ¿Sí? Y entonces reconocemos que es el creador y que es el juez universal. Ahora, no es el miedo, hermanos, no es el miedo de un esclavo a un tirano. No, somos sus hijos. Entonces yo muchas veces ministrando, cuando voy a los hogares, o cuando me vienen a visitar aquí, o cuando nos vemos en el otro lado, etc., veo la cara de asustados que tienen los papás, los hijos, etc. ¿Qué hay ahí? Pues lógico que hay algo que no está funcionando bien. Hay pecado, tal vez no lo ven o no lo quieren ver, pero hay pecado. Porque no es el miedo no debe haber miedo de un esclavo ante un tirano. Sino entonces la adoración al Padre Kadosh, al Padre Santo, pues ¿cómo iba a agradar nuestra oración al Padre Santo, al Padre Kadosh? Si estuviéramos temblando de terror. No, Padre Eterno Yahweh. Boker Tov, buenos días, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, inicio un nuevo día. Bendíceme, Padre Eterno, para que yo pueda bendecir a otros. Guárdanos de todo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo me oiría si le hablo, si yo fuera un esclavo? No, pues los señores no oyen a los esclavos, pero así a los hijos. Entonces, tú compórtate bien y entonces te vuelves en hijo, porque el Eterno Yahshua dijo, vayan y lleven el Evangelio para que se entienda, el Brit Hadashah, las nuevas buenas de salvación, el nuevo pacto para la boda, ¿sí? A toda criatura, no dijo a todos mis hijos. Se convierte uno en hijo cuando uno obedece. Y nos dio potestad de ser llamados hijos de Yahweh, hijos de Elohim. Entonces, reconoce la inmensa diferencia entre el ser humano que es finito. Somos finitos, hermanos, pero no en el alma, los salvos. Y el que es perfecto en todo. Entonces nosotros en este mundo, aunque seamos santos, cometemos muchos errores. Somos imperfectos. Y Yahshua es infinito y perfecto. Entonces acudamos a Él. Pero ¿cómo nos vamos a acercar si vivimos en pecado? Por lo tanto, obediencia y apartarse del mal. Obediencia y apartarse del mal. En el principio de sabiduría, vamos a ver Proverbios, vamos a ver ahí Proverbios, hermanos. Vamos a Proverbios, en Proverbios 9, verso 10. Es igual al capítulo 1, verso 7, parecido. Ya tienen 9, 10 de Proverbios. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Todopoderoso es la inteligencia. Entonces, conocer al Todopoderoso, y de eso les quiero hablar primeramente el Eterno en 8 días.
Porque si no le preguntamos al Eterno qué hacemos aquí en la tierra, pues eso es lo que pasa con la mayoría de la gente. Subrayen 9:10. Eso es lo que pasa con la mayoría de la gente. Vive, casi nace, crece, se reproduce y muere. Pues eso lo hacen todos los animalitos y todas las plantas. Nosotros debemos de dejar huella en este planeta tan perverso. Ahora, mucha atención. ¿Qué implica todo esto? Implica que la verdadera sabiduría para vivir, no se encuentra en la experiencia humana. Fíjense lo que estoy diciendo, van a pensar que estoy loco, no. Implica que la verdadera sabiduría para vivir no se encuentra en la experiencia humana, es decir, bajo el sol, como explica el rey Salomón, sino en alinear nuestra vida con la voluntad de Yahweh. Y eso es divino, eso no es de esta dimensión. Fíjese lo que estoy hablando, parece cábala, pero no, yo no me meto en eso. No, al yo alinear mi vida aquí, por eso el Padre Nuestro es más profundo, esas 7 frases que hemos estudiado tanto, es más profundo de lo que nos imaginamos. Yo al alinear mi vida en mis negocios, en mi trato con mis pacientes, con los hermanos, en la amada Keilah, local y mundial, etcétera, etcétera, alinear mi vida en la voluntad de Yahweh, eso se sale de todo lo que yo haga. ¿Cómo podría decirlo? Lo hago debajo del sol, sí, pero el llamado, la obediencia, el mandato viene del cielo, de otra dimensión. Y entonces haz de cuenta que aquí estos lapiceros, o plumones, como quieras llamarles, son mucha gente de la tierra, ¿no? Ellos solamente hacen caso a lo que digan las potestades demoníacas. Ve y adultera, ve y secuestra, ve y roba, ve y haz truanerías, ve cosa por mala, pornografía, etc. ¿Te das cuenta? Es de acá, ¿sí? Porque el diablo ya cayó. El 8 de abril del 2024, en el eclipse total solar, cayó el enemigo. Y no piensen que estoy loco. Las constelaciones no mienten. Por eso hay que ver los cielos. Entonces, es algo precioso. Por eso no nos entiende el mundo. Tú puedes compartir con todos ellos que hacen todas esas cosas, esas abominaciones. ¿Te podrán entender cuáles son los mandamientos de Yahweh? No, no te van a entender. Al menos que se arrepientan, porque el Eterno respeta el libre albedrío. Es decir, esta situación de teme a Yahweh, cualquiera lo lee, pero no hace. Hay que guardar el Shabbat, es el día de adoración correcto, lo marca la Biblia claramente. Entonces, a ver, yo alineo mi vida a la voluntad de Yahweh, que no está en otra dimensión, sino que las dimensiones habitan en Él, porque es soberano. Y entonces, ojo con lo que voy a decir, pongan mucha atención. Apartarse del pecado, si tú te apartas hoy del pecado, hoy es día sábado, para que se entienda, 25 de abril del año 2026. Este año es definitivo para muchas cosas. Si tú te apartas del pecado hoy y ya no vuelves a pecar, eso te da protección. Anótalo y grábatelo acá ahí en tu corazón. Eso te da protección. ¿Qué es lo que sucede espiritualmente? El Eterno manda ángeles a que acampen alrededor tuyo. Si los tuyos se arrepienten, y la familia, entonces manda también a ellos, a los tuyos, y todo lo que te ha provisto, lo guarda. Apártate del pecado
Y yo te lo aseguro, porque está en la Biblia, que de inmediato llega una protección sobrenatural. Y no se trata de estar viendo ángeles y cosas raras. No, pero es real esto. La persona que teme a Yahweh y evita a toda costa, lo evita y lo hace, evita hacer lo que le desagrada al Eterno, no solo por miedo al castigo, sino por amor, por el profundo sentir de adoración y el deseo de mantener una relación con Yahweh, da todo tipo de bendición, llueven las bendiciones. No seas tirano en tu propia familia, sea amoroso. Es un consejo que les doy a todos, porque yo soy amoroso con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mi yerno. Es decir, y con la gente en general, sean creyentes como yo o no sean creyentes. Yo me encuentro en la calle muchas personas que me conocen como médico y me dicen así: adiós, doctor Palacios, que le vaya muy bien. Van en sus bicicletas o en su coche. Muchos hasta se orillan: doctor, ¿cómo ha estado? Tiempos de conocerlos, ¿no? ¿Cómo está usted, don Raúl? Que le vaya muy bien, que tenga usted un bonito día. Sí, doctor. Yo ya le hablé de la Torah. Él no ha querido guardar Torah, pero no por eso lo voy a maldecir. No por eso le voy a dejar de hablar. No. Y hay otras cosas que podía platicar, pero bueno, en fin. Entonces, tú evita evita todo lo que pueda hacer enojar a Yahweh. Todo. Y tendrás bendiciones. No te faltará el pan, tendrás de sobra. Hasta gordo te pones. Mejor bajamos la barriga, ¿verdad? Como decimos, que no se llama barriga, eso es para los burros, pero bajemos el abdomen, pues. ¿Sí? ¿De acuerdo? Da bendición. ¿De qué da bendición? Da bendición. Él es muy bueno. Yahweh es muy bueno. Entonces, a ver, atención. Yahweh, quien es Yahshua, actúa protegiéndonos en lo espiritual de ataques demoníacos, de ataques de brujerías, de hechicerías. Nada de eso te pega. Si un creyente pide oración porque dice que lo están atacando espiritualmente, ese ni es creyente, no le creas. Y si le están llegando los dardazos del diablo, como dice la Biblia, es porque no está en santidad. El diablo no lo puede tocar. Está escrito. La cosa es que no se cree y se peca, pues, y luego vienen los dardazos. El que guarda la simiente, la palabra del Eterno, el diablo no lo puede tocar. Al menos con el permiso de Yahweh, como en Job. Pero no todos somos Job. Y vivimos en un planeta tan contaminado, hermanos, de smog, de esto, del otro, de aquí, de allá. Pues también ya nos hemos desgastado el planeta. Bueno, en fin. Entonces te protege de lo espiritual. Ataques espirituales. Ojo con eso, porque eso se va a aumentar muchísimo. Y te protege en lo físico. El rey David lo plasmó en cantidad de salmos preciosos. Él adoraba a Yahweh por decir: me has librado, Yahweh, de la muerte. ¿Sí o no? En lo físico. Y a veces esos ataques, no hablo del rey David, esos ataques en lo físico por malas decisiones que se han tomado, decisiones insensatas que muchos, llamándose creyentes, han hecho. Lo han hecho muy mal. Han tomado decisiones insensatas por no orar primero. Que fuera de Shabbat vas a abrir un negocio, ora. Que no vas a abrir ningún negocio, ora. Adorar al Eterno. Van a ver cómo en 8 días nos vamos a gozar. Va a ser un gran Shabbat.
en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Así lo esperamos todos, ¿verdad? Y entonces así el sentido de la vida es temer a Yahweh, ¿sí? Sobre el trabajo, sobre lo terrenal, sobre todo lo que sea, porque todo eso es vanidad de vanidades. Aquí en la tierra, hermanos, no hay justicia. Seamos honestos, no hay justicia entre los hombres. Yahshua traerá, por el contrario, toda obra a juicio. O sea, aquí mucha gente ha cometido delitos graves en el mundo, estoy hablando de todos los países, y anda tan libre en la calle, jajaja, jojojo. Le dio un dinero al juez y salió, se acabó. 2, 3 abogados ahí, movieron sus abogados todas sus influencias y se acabó. Pero eso, algún día, esa persona tendrá que rendir cuentas ante Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Entonces aquí, olvídate, aquí no hay justicia. Pero nosotros que guardamos Torah tenemos que ser justos. Y justos es que guardamos Torah. Yahshua traerá, por el contrario, a la tierra toda obra, buena o mala, a juicio. Ese es el significado sabio de la vida en esta tierra. Vivir temiendo a Yahweh y guardando sus mandamientos. Y entonces va el verso 14, que toda obra, buena o mala, saldrá. Lo dice Yahshua. Se escuchará su voz. Y los buenos a vida eterna. Ahí están las 2 resurrecciones. Él está hablando de las 2 resurrecciones. Como lo habló el profeta Daniel, inspirado por el mismo Yahshua, a través de su Ruach HaKodesh. Y entonces los buenos para salvación. Y los malos para condenación. Lo dice Yahshua. Entonces, lo que tiene valor duradero y que escapa a la vanidad de la tierra, de lo terrenal, es vivir en obediencia de adoración. Fíjense lo que dije, de obediencia, de adoración a Yahweh, sabiendo que Él es el juez final. Aquí la gente no sé qué piensa, ya di este dinero y salí del paso. No, salió del paso aquí, la vida es corta. Ahora vamos, permítame llevarlos a Job, el libro de Job 28. Y termino. Job 28. Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Adón es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Entonces hay que ser inteligente. Hoy, no mañana, apártate del mal. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Muy bien. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Vamos a dar gracias, hermanos, por esta, la palabra. Yo les ministré la palabra, no mi palabra. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach te damos toda Gabá, porque en 2 versos nos has hablado muchísimo. Lo llevaremos por obra, entraremos en acción. Seremos mejor comunidad, hermanos, de la Keilah local y de la mundial. Seremos mejor comunidad. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, amén. Exaltemos al Eterno porque Él vive. Bendito es el abacados. Muy bien.